Buenos días, licenciada y licenciado. Mi nombre es Micaela Almeida y voy a hablarles un poco sobre el mal uso de los verbos. Primero, ¿qué es el verbo? Los verbos son palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto y tiene como función ser el núcleo del predicado. Vamos a ver unos ejemplos. Yo leo muchos libros. Como podemos observar, leo está conjugado bien y viene del verbo leer. El siguiente ejemplo. Camila come 3 hamburguesas. Come está conjugado y viene del verbo comer. La siguiente es la voz gramatical. Esta se divide en dos, en voz activa y en voz pasiva. Cuando hablamos de voz activa, nos referimos a que el sujeto es agente de la acción, es decir, que es quien realiza la acción. María, que en este caso viene a ser el sujeto, corrió, que vendría a ser la voz activa, 5 kilómetros por la carretera. Carretera vendría a ser el objeto. Otro ejemplo podemos ver en Carolina come salchipapa y pizza en un restaurante. Carolina es el sujeto, come es la voz activa y en un restaurante viene a ser el objeto. La voz pasiva es el sujeto quien recibe la acción. Esto quiere decir que vamos a formar la oración. Objeto más voz pasiva y más del sujeto. En esta ocasión invertimos los papeles en lo que es del sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque como dice la voz pasiva, el sujeto es quien recibe la acción. Entonces vamos a ver el ejemplo. El vidrio fue roto por los niños. El vidrio vendría a ser el objeto. Fue roto es la voz pasiva y los niños serían el sujeto. Otro ejemplo es el sushi fue comido por Zoila, en donde el sushi es el objeto, fue comido la voz pasiva y Zoila sería el sujeto. Abuso de la voz pasiva. Antes de empezar con este tema, quiero decirles que la voz pasiva se divide en tres. En voz pasiva perifrástica con ser más participio, que quiere decir que el verbo debe coincidir con el sujeto paciente en género y número. Por ejemplo, tenemos dos oraciones. La primera dice: la casa fueron construida, pero no terminada por el albañil. Esta oración está mal estructurada porque no concuerda el número, pero en la siguiente oración ya está bien estructurada. Y dice: la casa fue iniciada, pero no terminada por el albañil. Aquí vemos que sí coincide el género y número. La voz pasiva perifrástica con estar más participio informa del resultado final sin interesarse en el proceso, como por ejemplo, María está enferma y el otro ejemplo, mis lentes están rotos. No sabemos del por qué los lentes están rotos ni por qué María está enferma. Eso es lo que quiere decir. En cambio, la voz pasiva refleja con se usa esta cuando se refleja el se más el verbo en la tercera persona del singular o plural para expresar aquellas acciones en que no hay un agente específico. Como por ejemplo, se compraron camisetas y pantalones en el Quicentro, pero no sabemos quién es el sujeto. ¿Cuándo no se debe usar la voz pasiva? Cuando el verbo ser no se emplea en una construcción, como por ejemplo, el libro fue leído por mí. Es una oración mal escrita y mal estructurada. También cuando el verbo principal es un verbo de emoción, como por ejemplo, Salomé fue odiada por todo el colegio. Además que el verbo odiar no se lo conjuga. Cuando hablamos del uso incorrecto del infinitivo nos referimos a 5 puntos. El primero, cuando constituye la segunda persona del plural del imperativo, como por ejemplo, callar en lugar de decir cállate. El infinitivo de generalización por omisión de un objeto de intención o un verbo en forma personal, como por ejemplo, recordar por último que vimos la Revolución Francesa. Cuando se usa la construcción a más infinitivo con algunas excepciones, como por ejemplo, asuntos a tratar, temas a debatir. El infinitivo en ningún caso debe usarse como verbo principal de una oración, como por ejemplo, capturar a los ladrones cada vez es más difícil. Y por último, el infinitivo se usa principalmente con los llamados verbos de decir, por ejemplo, recordar, informar, etc. Muchas gracias por su atención.